Hola, hola, bienvenidos a la clase de planificación. La clase de planificación la vamos a dividir en 4 módulos, en donde vamos a ver qué es la planificación, ¿sí? Macrociclo, mesociclo, microciclo, sesión de entrenamiento. Vamos a ver cómo armar rutinas, vamos a ver cómo armar circuito y vamos a ver cómo aplicar los métodos, ya sea intermitentes o interválicos, que es lo que hoy conocemos como HIIT, en las diferentes rutinas. ¿Sí? Para empezar, vamos a entender un poco la estructura, ¿sí? Y lo que es la planificación, en donde cuando hablamos de planificar, tenemos que entender que estamos parados en un lugar, que es el presente, en donde diagnosticamos, evaluamos y tenemos datos que tenemos que proyectar, que tenemos que planificar hacia el futuro, que es donde va nuestro objetivo. Y ahí ese puente, como ven en la filmina, es la planificación. Es ese camino que nos va a permitir recorrer, ¿sí?, de manera exitosa para el logro del objetivo. Y de eso se trata el planificar, ¿sí? Es muy importante, ya vimos la clase de diagnóstico, ya vimos la clase de evaluación. Es muy importante para la planificación el diagnóstico y las evaluaciones físicas, porque es la que me va a permitir obtener los datos para planificar en base al objetivo. Cuando tenemos un alumno que ya hace tiempo que lo estamos entrenando, los datos de los años anteriores, ¿sí?, las evaluaciones anteriores, es el comienzo de esa nueva planificación, de ese nuevo ciclo que estamos emprendiendo, ¿sí?, que generalmente ahora vamos a ver, son ciclos anuales, en donde vamos en búsqueda de un objetivo. Y para planificar tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, la evaluación, tenemos que tener en cuenta la elaboración que tiene que ver con el plasmar, ¿sí?, la planificación, llevarla a esa elaboración en donde vamos a poner métodos, progresiones, qué vamos a hacer para llegar a ese objetivo, en ese camino. La ejecución, que es aplicarla, ¿sí?, y volver a evaluar para ver si logramos el objetivo. Vamos a hacer evaluaciones para ver si vamos por buen camino. Y de eso se trata la planificación. Para entender la planificación, tenemos que pensar en una estructura, ¿sí? Esas estructuras tienen nombres y la idea es enseñarles, ¿sí?, un poco de qué se tratan esas estructuras hasta llegar a lo que es la sesión de entrenamiento. Lo primero que encontramos en una planificación es un macrociclo que tiene que ver con un año de entrenamiento. Ese año se va a dividir en ciclos que se llaman mesociclos, pueden tener 3, 4 mesociclos, ¿sí? En este caso yo puse 3 mesociclos, o sea que el año tiene 12 meses, cada mesociclo tiene 4 meses, ¿sí? Esos mesociclos, vamos a explicar el meso 1, por ejemplo, a su vez tienen microciclos que tienen que ver con la semana de entrenamiento. Entonces, si el mesociclo 1 tiene 4 meses, ¿sí?, y el mes tiene 4 semanas, quiere decir que en el mesociclo 1 voy a tener 16 semanas. Y esas semanas es donde después vamos a plasmar lo que sería la sesión de entrenamiento. La voy a hacer simple, vamos a hacer 3 sesiones de entrenamiento, ¿sí? Ahí tienen una celeste, una amarilla y una negra, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? 3 sesiones de entrenamiento. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos un macrociclo que está dividido en 3 mesociclos y a su vez el mesociclo está dividido en 16 microciclos, que son las semanas, y esas semanas están divididas en 3 sesiones cada semana. Por ende, tenemos 48 clases en el mesociclo 1. Y de esa manera vamos obteniendo el volumen, la intensidad, la densidad y planificamos en base al objetivo. Cuando vamos a planificar nos vamos a encontrar con conceptos que es muy importante poder incorporar. Por ejemplo,
rutina, repeticiones, series o tanda. Cuando hablamos de rutina, hablamos de ordenar, poder agrupar ejercicios, ¿sí? De una manera para realizar un entrenamiento X. La repetición es un movimiento que está compuesto por un ciclo y cuando uno cumple ese ciclo, realiza una repetición. Por ejemplo, cuando realizamos unas sentadillas, ¿sí? Estoy parado, realizo una flexión de rodillas, voy lo más abajo posible y realizo una extensión de rodilla. Ahí finalizó un ciclo, quiere decir que finalizó una repetición. Y las series o tandas, es esas repeticiones junto, 10 repeticiones, ¿sí? Y eso hacen una serie y una tanda. Y después puedo hacer muchas veces 10 repeticiones, ¿sí? Cuando hablamos de series, de repeticiones, tenemos que entender de volumen, que tiene que ver con la cantidad. Por ejemplo, si yo hago una serie de hacemos 3 series de 10 repeticiones, ¿sí? Estamos haciendo un volumen de 30 repeticiones por serie. Si la rutina de ese día, ¿sí?, tiene 10 ejercicios, estamos haciendo 3 series de 10 repeticiones, o sea que son 30 repeticiones por ejercicio, estamos haciendo 300 repeticiones, ¿sí?, por sesión. Si hacemos 3 veces por semana, estamos haciendo 90 repeticiones por semana. Entonces tenemos el volumen del microciclo. Y después sumamos las semanas y tenemos el volumen de ese mesociclo. En este caso le puse un ejemplo que es lineal, como para que entiendan cómo obtener el volumen no solo de la sesión, sino del microciclo, del mesociclo e incluso en el macrociclo ir volcando esos volúmenes. Cuando hablamos de intensidad, hablamos del porcentaje de carga que yo voy a mover en esas cantidades de repeticiones en base a la fuerza o al objetivo que quiero lograr. Y cuando hablamos de densidad, hablamos de el tiempo que voy a utilizar para recuperarme entre una serie y otra. Cuanto menos tiempo de recuperación, aumenta la densidad, o sea que hay más densidad, y cuanto más tiempo de recuperación, menos densidad. Y ahora cuando veamos todo lo que tiene que ver con la hipertrofia, vamos a ver que la densidad y los tiempos de recuperación, ¿sí?, tienen que ver con la intensidad y el volumen, pero principalmente con la intensidad. A mucha intensidad, menos densidad, y a poca intensidad, más densidad. O sea, puedo jugar con pausas más cortas. Cuando hablamos de pausa, hablamos de ese tiempo que vamos a utilizar para recuperarnos entre un ejercicio y otro, entre una serie y otra, ¿sí? Esas pausas pueden ser pequeñas, micropausas, ¿sí?, se llaman, que son las pausas que van entre una serie y otra serie, y macropausas, que son pausas más largas, que son las series que voy a utilizar son las pausas que voy a utilizar entre una serie, ¿sí?, de un ejercicio, o sea, entre estas 3 series, y entre un ejercicio y otro, una pausa más larga, eso es macropausa. O cuando hacemos un circuito, la pausa entre ejercicio y ejercicio es la micropausa, y la pausa entre vuelta y vuelta es la macropausa. Esas pausas pueden ser pasivas, pueden ser activas o pueden ser mixtas. ¿Qué significa? La pausa pasiva significa que ejecuto y el tiempo que tengo para descansar recupero de manera pasiva. La pausa activa significa que podemos realizar un ejercicio de baja intensidad. Es muy importante entender que es una pausa y que yo puedo hacer un ejercicio que no me genere, ¿sí?, una gran demanda para poder hacerlo mientras me estoy recuperando de lo que hice y lo que tengo que volver a hacer. Y también están las pausas mixtas, que puede ser entre un ejercicio y otro. Tengo 2 minutos de recuperación de una pausa mixta. El primer minuto lo hago activo y el segundo minuto lo hago pasivo. Entonces, hice un ejercicio, salí de ese ejercicio y uso un abdominal como pausa activa.
el primer minuto y el segundo minuto, pausa pasiva. Eso sería una pausa mixta. Y por último, en esos conceptos que necesitamos tener al momento de planificar, nos encontramos con progresión, sistematización y periodización. Progresión, venimos viendo las clases de metodología, ¿sí? Metodología funcional, metodología de core, metodología que la tenemos que aplicar en todo momento, en todo proceso de aprendizaje para poder incorporar esas herramientas, esas habilidades motrices, y la progresión es la que me va a permitir ir partiendo y dando la porción justa, ¿sí?, al momento justo, ¿sí? Eso tiene que ver con la progresión, ir de a poquito marcando el camino. Y la sistematización tiene que ver con repetir eso en el tiempo, y la periodización tiene que ver con ese volumen, esa intensidad y esa densidad que vamos a usar en los diferentes entrenamientos, ir alternándola, no siempre trabajar con muchísima intensidad. Va a haber clases que voy a trabajar con mucha intensidad porque quiero mejorar la fuerza máxima, y va a haber clases que voy a trabajar con porcentajes más bajos de intensidad para que se recupere de esta clase que fue muy intensa. Entonces, o puedo jugar intenso, intenso, intenso y a la semana recuperarlo. Eso tiene que ver con la periodización, con esas ondas que vamos generando entre el volumen, intensidad y la densidad, ¿sí?, y la frecuencia del entrenamiento. Bien, entonces vimos que la planificación, ¿sí?, es anual, macrociclo, mesociclo. Bien, cuando estamos en el mundo deportivo, sí o sí tengo que manejar este tipo de planificación, que puede ser una planificación tradicional, que tiene más se relaciona más con los deportes infanto-juveniles, o una planificación ATR, que es la que más se utiliza, ¿sí?, en donde se ajusta constantemente, ¿sí?, acumulación, transformación y realización de algo a la faz deportiva. Nosotros como personal trainer, si podemos generar un macrociclo y dividir ese macrociclo en mesociclos, en donde en esos mesociclos, ¿sí?, como estamos viendo ahora, tenemos un mesociclo de fuerza. Y lo que hago es generar una progresión de todo lo que es un trabajo de fuerza. Entonces yo ya tengo armado un mesociclo que me va a servir para el desarrollo de la fuerza. Previo a eso yo voy a hacer un diagnóstico de la persona, tengo la estructura, ¿sí?, y lo puedo ir adaptando a cada uno de mis alumnos, y tener esa estructura armada, ¿sí?, les va a servir de mucho al momento de planificar. Una cosa que tenemos que entender, que la planificación es ese camino que nos va a permitir, ¿sí?, de manera ordenada, ¿sí?, utilizando todos estos conceptos que vimos, llegar a nuestro objetivo. Pero lo primero que tenemos que entender, y es muy importante saberlo, que la planificación es un elemento flexible. Y cuando digo un elemento flexible, significa que no es rígido. Y cuando hablo de rigidez y hablo de flexibilidad, lo que tengo que entender es que yo puedo plasmar en el papel, planificar, y al momento de llegar a la ejecución, tengo que tener en cuenta el día de mi alumno, cómo está, cómo no. Y si hay que modificar algo, se modifica. Por eso la planificación es flexible. Yo puedo tener una progresión de fuerza, ¿sí?, que ahora yo les voy a mostrar cómo hacer una progresión de fuerza, y ir adaptándola a cada alumno, ya que no todos van a arrancar desde el mismo punto y van a llegar al mismo punto. Pero tengo una base que con pequeños ajustes me va a servir para todo el mundo. Pero sí o sí voy a necesitar de esos ajustes. Entonces, podemos tener un macrociclo como personal trainer, sería genial, y armar mesociclos y tener una estructura, ¿sí?, planificada, y me va a permitir manejar a mis alumnos de taquito. Y si no, podemos directamente tener armado el mesociclo y ir mesociclo en mesociclo con cada uno de nuestros alumnos. Ya que hablamos de progresión, vamos a ver cómo armar, ¿sí?, una progresión de fuerza, teniendo en cuenta
que para poder armar una progresión de fuerza, el aprendizaje de la técnica ya está incorporado. ¿Sí? Ese es el punto número 1. Previo aprendizaje de la técnica, ¿sí? Luego armo la progresión de fuerza. Bien, una vez que tiene incorporada la técnica, puedo empezar a armar ese mesociclo para la mejora de la fuerza. Para mejorar la fuerza voy a necesitar entre 8 a 12 semanas, ¿sí? Para ver una mejora en el desarrollo de la fuerza de alguien que tiene la técnica incorporada. Ahora, cuando armamos esa progresión de fuerza, ¿sí? Nos encontramos con que 3 de 15, 3 de 20 con un principiante y después ir ajustándolo. Y yo lo que les vengo a proponer en esta progresión de fuerza es ir un poquito más abajo. ¿Por qué 3 de 15? ¿Por qué 3 de 20? Recién vimos lo que es el volumen. 3 de 15 son 45 repeticiones por 10 ejercicios. Son 450 repeticiones en una clase. 450 repeticiones que hacen al volumen de la sesión de entrenamiento de una persona que llegó al gimnasio por primera vez. Por más que no le pongamos peso, es excesivo o puede ser excesivo. Necesito de ir de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo, con esa frase que tanto vengo repitiendo en el curso y que a veces parece una frase armada y que en realidad se aplica constantemente. Entonces yo lo que les propongo, cuando viene ese principiante que le hice el diagnóstico y que arranca con esos ejercicios, ¿sí? Agarrar y hacer 2 o 3 series, no 3, 2 o 3 o incluso puede ser una, hacer 6, 4, 6, 8 repeticiones, ¿sí? Sin peso, y ver que si hizo una serie bien le agrego otra, y si hizo eso le agrego otra, y capaz que me lleva 3, 4 clases, o una semana, o 2, llegar a ese ideal de lo que sería 3x10, 3x12, ¿sí? Que ahí vemos el segundo punto, 3x10, 3x12, ¿sí? Bien, vamos a ver en esta progresión de fuerza que voy a ir aplicando distintas metodologías que ahora vamos a ver que tienen que ver con entrenamientos, ¿sí? Con series lineales, con series piramidales, ¿sí? Arrancamos con 3 de 10, de 3 de 10 pasamos a 3 de 10 barra 12, ¿sí? Pasamos a 3 de 6 barra 8, o sea que lo que hacemos es ir aumentando la carga y bajando las repeticiones, ¿sí? Podemos hacer series de 10, ¿sí? Series de 12 y mantenemos el peso. Entonces vamos jugando. Pasamos a 3 de 15, ¿sí? Vamos aumentando el volumen, los pesos, vamos bajando las repeticiones y vamos aumentando las series. Entonces terminamos en 4 series, en donde podemos hacer 4 series de 10 o 4 series de 12, 4 series de 10, o podemos hacer de esas 4 series 2 de 12, 2 de 10, 2 de 10, 2 de 8. Y vamos jugando con esa progresión en donde si bajo las repeticiones aumento la carga, si aumento las repeticiones bajo la carga, y jugando en realidad con ese cada vez menos repeticiones y más carga para llegar a lo que queremos, que es la mejora de la fuerza. Entonces, en esta primer filmina nos encontramos con que estamos con 4 series de 10 repeticiones con 30 kilos. ¿Bien? Sí, los 30 kilos es un número que yo voy a ir aumentando progresivamente. Para eso acuérdense que tenemos que evaluar. Seguimos, entonces hacemos 2 de 10, 2 de 8, entonces empezamos a aumentar ese peso. Después hacemos series de 10, series de 8, series de 6, y empezamos a bajar, y empezamos a bajar, y empezamos a bajar el número de repeticiones y aumentar la carga, y ahí vamos viendo, ¿sí? Esas progresiones que voy aplicando, ¿sí? Ahí en esa última estamos en 5 por 6 repeticiones, y así ¿hasta cuándo? Hasta llegar a la fuerza máxima, que sería un RM. Ese es el momento de testear. Usé todas estas progresiones en 8, 12 semanas que fui ajustando constantemente la carga. Cuando veo que mi alumno se adapta, lo modifico, se volvió a adaptar, le volví a modificar, aumento las series para ir manteniendo, fíjense que 3 por 10 son 30, ¿sí?
hicimos 3 por 15, eran 45, en donde 4 por 10 son 40, 4 por 12 son 48. Siempre la cantidad de series más o menos va a oscilar en ese volumen de trabajo y voy a ir aumentando la intensidad hasta llegar a ser, ¿sí? Una de 6, una de 4, una de 2 y terminar con un RM. Y hacemos un piramidal descendente, ¿sí? Para buscar esa fuerza máxima. Bien, y esto es lo que tiene que ver con la progresión para la mejora de la fuerza. Tiempos de recuperaciones amplios, o sea que la densidad, cuando quiero mejorar la fuerza, la densidad al momento de mejorar la fuerza es baja, porque necesito que la persona se recupere, y más un principiante, para cada vez ir aumentando más esos niveles de fuerza, ir aumentando la carga, ir aumentando la intensidad, ir bajando las repeticiones para llegar a esa fuerza máxima que tanto buscamos para obtener ese 100%. Bien, una vez que hicimos esa progresión de fuerza, ¿sí? Que tiene que ver con la planificación, y que vimos cómo manejar esa progresión, vamos a meternos un poco en lo que es la hipertrofia. Sí, cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de aumento del tamaño del músculo, ¿sí? Más grande, músculo más grande, hipertrofia. Bien, acuérdense cuando vimos esa clase de anatomía, ese músculo estriado, ese músculo esquelético, ¿sí? Que tenía un montón de fibras, que esas fibras hacían como un fascículo en donde iban todas esas fibras acumuladas, había fibras lentas, rápidas y explosivas, sí, que tenía que ver, esas fibras formaban como un sarcómero, que tenía que ver con la contracción muscular, que era un estímulo eléctrico que mandaba el sistema nervioso, y eso hacía que se dispare un neurotransmisor, ¿sí? Que es la acetilcolina, y permitía que se abran esos puentes en ese sarcómero e ingresara el calcio, y que me genera ese deslizamiento de la miosina y la actina y genera la contracción muscular. Bien, entonces cuando yo hablo de contracción muscular, hablo de tensión. Cuando hablamos de tensión, hablamos de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de hipertrofia, ¿sí? Acá vemos el músculo, ¿sí? Y ese paquete de fibras, que eran muchas fibras, y ese músculo, que puede ser el bíceps, el tríceps, en donde podemos agrandarlo, y ese agrandarlo tiene que ver con la hipertrofia. Esa hipertrofia, ¿sí? Se puede generar de dos formas. Podemos encontrarnos con una hipertrofia sarcomérica o una hipertrofia sarcoplasmática. ¿Qué quiere decir eso? Bien, en esta filmina lo que tenemos es el músculo, ¿sí? Que es ese círculo rojo que tiene un tamaño, ¿ok? Los puntos negros son las fibras, ¿sí? Esos paquetes de fibras, y lo que rodea a esos puntos negros es el plasma, ¿sí? Que tiene que ver con todo ese líquido que está dentro del músculo, ¿sí? Calcio, glucógeno. Bien, entonces acá vemos dos músculos, ¿sí? Que se hipertrofiaron, que se agrandaron. ¿Y cuál es la diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha? El de la izquierda, ¿sí? O sea, el de la derecha de la pantalla, el de la izquierda de ustedes, es una hipertrofia sarcoplasmática. El número de fibras sigue siendo la misma, pero aumentó todo el líquido que rodea a las fibras. Y el de la izquierda de la pantalla, el de su derecha, es una hipertrofia sarcomérica. Entonces, nosotros entendemos que la hipertrofia es el aumento del tamaño del músculo en ese diámetro transversal, pero el músculo crece por aumento del número de fibras, ¿sí? Y por aumento del líquido, del plasma intracelular, ¿sí? Entonces, ambas generan el crecimiento del músculo y eso es la hipertrofia. Bien, ahora, cuando hablamos de hipertrofia, vamos a hablar de tres factores que determinan la hipertrofia: tensión mecánica, daño muscular y fatiga metabólica. La tensión mecánica tiene que ver con esa intensidad que yo tengo que generar, que tiene que ver con ese estímulo eléctrico que va a mandar el sistema nervioso en base a la carga que tengo que mover. Eso tiene que ver con la tensión mecánica. Cuanto más cerca de una repetición, más tensión mecánica se genera, más fuerza, más tensión, más intensidad.
Y también la tensión mecánica tiene que ver con el tiempo que yo estoy generando fuerza. La tensión mecánica tiene una relación directa con el daño muscular, que son esas microlesiones que uno genera en las fibras musculares cuando hace ejercicios con peso, ¿sí? Y por último, la fatiga metabólica tiene que ver con la densidad. O sea, la intensidad no es tan alta, pero la densidad sí es muy alta, ¿sí? Para que entendamos, la fatiga metabólica es poder llevar a un estrés metabólico al músculo que yo quiero entrenar, generando un vaciamiento glucogénico. O sea que lo que hago es gastar todo el glucógeno que hay en ese grupo muscular. Y ahora vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Pero lo que hago es estresarlo al músculo, generarle una fatiga. Por eso no tiene que ver con los niveles de fuerza, sino que tiene que ver con acortar las pausas y no permitir que se llegue a recuperar y generar un vaciamiento glucogénico. Cuando hablamos de entrenar, de armar rutinas, tenemos diferentes herramientas para ese armado de la rutina. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de series. Series lineales, piramidales ascendentes, piramidales descendentes, piramidales doble y la pirámide trunca. Cuando hablamos de lineal, hacemos 3 series de 15, 4 series de 10, o sea, hacemos la misma cantidad de repeticiones, ¿sí?, en toda la serie. Eso significa lineal. Cuando hablamos de una pirámide ascendente, ¿sí?, tiene que ver con la progresión de carga, en donde la primera serie la hago de 12 repeticiones con un peso. Aumento el peso, me recupero, le doy la pausa y hago 10 repeticiones con más peso. Me recupero, le doy la pausa, le pongo más peso y hago 8. Y eso tiene que ver con la pirámide descendente. Voy bajando las repeticiones y voy aumentando, pirámide ascendente. Bajo las repeticiones y aumento la carga, ¿sí? Bajo las repeticiones y aumento la carga. Me voy acercando a SRM. La pirámide descendente, arranco con una carga y voy bajando la carga y voy aumentando las repeticiones, ¿sí? La primera tiene que ver con la progresión de la fuerza. La segunda tiene que ver con hacer un trabajo de fuerza, ¿sí?, y luego aumentar las repeticiones como para generar un poco más de tensión en cantidad de repeticiones y no en base a la carga, y un poco más de fatiga. La pirámide doble tiene que ver con ir bajando las repeticiones y aumentando la carga, que tiene que ver con lo ascendente, aumento la carga, y después bajar la carga y volver a aumentar las repeticiones. O sea que hago junto la ascendente y la descendente, una pirámide doble. ¿Qué pasa con este tipo de trabajos? ¿Sí? En vez de hacer muchos ejercicios, ¿sí?, hacemos un ejercicio en donde hago una serie, aumento la carga, entonces termino haciendo del mismo ejercicio un montón de series, trabajando de manera ascendente y descendente, ¿sí? Y la trunca es igual a las pirámides anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a mostrar en esta filmina los tipos de pirámides. O sea, tanto la ascendente como la descendente se busca partir o llegar, ¿sí?, a lo que sería un RM, ¿sí? Y la doble es juntar la ascendente-descendente, ¿sí? En donde entendamos que son métodos y progresiones para la mejora de la fuerza, ¿sí? En donde entre una serie, entre un ejercicio, entre una serie y otra, hay un descanso. O aumento la carga o disminuyo la carga según cuál es el objetivo, si la mejora de la fuerza o si quiero generar más fatiga. Y la trunca es una pirámide que puede ser ascendente o descendente, pero no llego nunca al 100%. Voy a trabajar siempre con fuerza submáxima. Entonces no voy a llegar nunca a la punta, por eso lo llaman pirámide trunca, ¿sí? Dentro de las series que podemos usar dentro de una rutina tenemos las superseries, que son 2 ejercicios de un mismo grupo muscular, de distintos grupos musculares, perdón. Superserie, 2 ejercicios de distinto grupo muscular. Por ejemplo, un ejercicio de piernas y un ejercicio de pecho, prensa y pecho plano, ¿sí?
La triserie son 3 ejercicios de distintos grupos musculares. Y el superset son 5 o más ejercicios de diferentes grupos musculares. El superset lo podemos conocer como circuito también. Un circuito son diferentes ejercicios, ¿sí?, de distintos grupos musculares. El superset sería como un circuito. En CrossFit sería como un AMRAP, ¿sí? Tendríamos 5 o 7 ejercicios distribuidos, ¿sí?, en donde le aplico repeticiones y tiempo. Cuando hablamos de fatiga metabólica, vieron que vimos los factores de la hipertrofia, ahí ya tenemos que empezar a pensar en lo que serían las series compuestas. ¿Qué son las series compuestas? Las series compuestas son esas series en donde voy a trabajar un ejercicio, ¿sí?, con una serie descendente o más ejercicios, ¿sí?, del mismo grupo muscular. Por ejemplo, una super serie, ¿sí?, compuesta sería hacer un ejercicio de press de pecho y seguido un ejercicio de apertura de pecho. O sea, hago 2 ejercicios del mismo grupo muscular. Y si sería una triserie, ¿sí?, si sería una triserie, tendríamos que estar haciendo 3 ejercicios del mismo grupo muscular, ¿sí? Entonces, tenemos que, cuando hacemos 2 ejercicios del mismo grupo muscular, es una serie compuesta, ¿sí? Podemos llamarlo super serie compuesta, ¿sí? La diferencia entre la super serie, que son 2 ejercicios de distintos grupos musculares, y las series compuestas es que son del mismo grupo muscular, ¿sí? ¿En dónde? ¿En dónde? Tenemos la super serie, que son hasta 2 ejercicios, la triserie, que son hasta 3 ejercicios, y las series gigantes, que son 5 o más ejercicios del mismo grupo muscular. Cualquiera de estas series sirve ¿para qué? Para estimular la fatiga metabólica, o sea que tienen una relación con la hipertrofia sarcoplasmática. Cuando hablamos de series compuestas, también hablamos de series descendentes, ¿sí?, o series descendentes ascendentes, que tiene que ver con, yo tengo el 100% de un RM, y empiezo con un porcentaje de ese 100%, ¿sí?, y trabajo al fallo, y cuando no puede más, voy sacándole peso. Saco peso, hago, saco peso, hago, saco peso, hago, hasta que llegue al fallo. ¿Cuánto se le saca? Y aproximadamente un 20%, ¿sí?, del peso que él levantó, ¿sí? Un 20% en cada tanda. Ahora lo vamos a ver de manera práctica para que lo entiendan. Y la superserie descendente-ascendente sería como esa pirámide doble que vimos, pero acá es compuesta, o sea que arranco con mucho, voy bajando y después vuelvo a subir, ¿sí? No la recomiendo mucho, ¿sí?, esta segunda serie ascendente-descendente, ya que mover mucho peso e ir bajando, ¿sí?, porque voy generando fatiga, hasta ahí va bárbaro. Ahora, después cuando ya entraste en fatiga, empezar a aumentar la intensidad, la persona está descoordinando, es más complejo. Puede ser una serie que la pueden utilizar personas muy, pero muy entrenadas, ¿sí? Y otras series, superseries compuestas que tenemos la prefatiga, que es otra que no le encuentro sentido, ¿sí?, y les doy mi opinión. ¿Por qué? Por ejemplo, genero una fatiga sobre el cuádriceps y después me voy a hacer sentadillas. Entonces, estoy generando una fatiga, estoy trabajando al fallo y después estoy haciendo hacer un ejercicio poliarticular complejo. Descoordino. Tiene que ser muy avanzada la persona para hacer eso. Ahora, la super serie compuesta post fatiga, en donde primero hago sentadilla, muevo unos buenos kilos y con las patas cansadas voy y hago un ejercicio analítico para terminar de liquidarlo, ahí vamos perfecto. Eso tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque cuando tengo todos los niveles de fuerza voy por todo, en donde tengo buena coordinación, buena técnica. Ahora, ir a un ejercicio poliarticular, un ejercicio complejo, con fatiga,
dejémoselo para gente muy avanzada, no lo hagamos con nuestros alumnos, ¿sí? Si no son avanzados, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es poder ver de manera práctica, ¿sí? Como hacemos en todas las clases, los distintos tipos de series para que podamos entenderlos. Bien, en el video que vamos a ver ahora, en el video que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver cómo realizamos una serie ascendente de press de banca, en donde se arranca con un porcentaje muy bajo del 100% del alumno, se le pide que haga repeticiones al fallo, ¿sí? En este caso ahí estamos con 40 kilos, en donde va a llegar a 10, 12 repeticiones, y lo que vamos a ir haciendo es ir aumentando la intensidad del ejercicio y en todas las repeticiones llegar al fallo. Ahí lo que hacemos es colocarle 10 kilos por lado y volver a ejecutar al fallo. Vuelve a ejecutar al fallo, yo estoy atrás para seguirlo, principalmente cuando tenga cargas altas, ¿sí? O cuando se está por quedar, ayudarle a sacar esa repetición, que es la que vale. Vuelvo a agregar 10 kilos por lado, que aproximadamente es un 20% de su 100%, y vuelvo a ir al fallo, en donde cada vez aumento la intensidad, por ende, con fatiga y moviendo peso va a ser menos repeticiones que la que él podría hacer, porque está con fatiga, ¿sí? O sea, si yo ya está cansado, no dejo que se recupere y aumenté la carga, ¿sí? Por ende, ahí estamos con 100 kilos, ¿sí? Y va a tirar una repetición o dos, con ayuda, una sola, ¿sí? Al fallo. Bien, eso que acabamos de ver es una serie ascendente, y ahora vamos a ver una serie descendente. Ahora lo que vamos a ver es una serie descendente, en donde arranco con casi ese peso máximo, un porcentaje alto de ese 100%, en este caso hay 100 kilos, ¿sí? Y voy a trabajar al fallo. Voy a hacer todas las repeticiones que pueda hacer con 100 kilos. Y entre 4 a 6 repeticiones yo creo que va a andar. Lo importante es llegar al fallo. Estoy para acompañarlo, para ver si le puedo sacar un poquito más siempre. Y le sacamos el 20% de ese 100 kilos. O sea que le saco 10 kilos de cada lado, por ende, ahora estamos con 80 kilos y volvemos a trabajar al fallo. Entre la serie ascendente, en donde voy moviendo cada vez más carga, estando en fatiga, y la serie descendente, que es la que estamos viendo, en donde arranco con mi máximo esfuerzo y voy bajando la carga porque me voy quedando sin energía y voy tratando de sacar un poquito más, yo me quedo con esta segunda. ¿Por qué? Porque al mover mucha carga genero un gran reclutamiento de unidades motoras, y después con esa fatiga que genero post reclutamiento, lo que hago es mejorar la hipertrofia y no corro riesgo de lesión, ya que mover carga en fatiga no es para cualquiera. Pero mi obligación es mostrar ambas series, la ascendente y la descendente. Mi recomendación es la descendente, en donde primero hago fuerza máxima, casi máxima, muevo mucha carga y después lo que hago es generar una fatiga metabólica sobre todas esas unidades motoras que recluté. Y termina con la barra sola, como estamos viendo, ya no le dan los brazos, ¿sí? Y lo hago hasta llegar a la fatiga. Puedo hacer entre 4 a 6 series de una serie. Piensen que esto es una serie que ejecutó 4 a 6 repeticiones, 5 veces, son 20 repeticiones en total. Ya no da más, ¿sí? Y ahí colapsó. Bien, y de esta manera acabamos de ver la serie descendente. Siguiendo con la parte práctica de lo que vimos de manera teórica, vamos a empezar con los demás conceptos. Super serie, 2 ejercicios de distinto grupo muscular, dorsal adelante, ¿sí? Combinado con bíceps alternado. Son 2 ejercicios de distinto grupo muscular. Podemos hacer pecho y tríceps, podemos hacer una super serie agonista-antagonista y hacer
pecho y espalda. Son 2 ejercicios de distinto grupo muscular. Cruces con polea combinado con tríceps. Uno de pecho y uno de tríceps. ¿Sí? Eso tiene que ver con la super serie. Hacer 2 ejercicios de distintos grupos musculares. ¿Sí? Que ustedes tienen que seleccionar. Pasamos a la triserie, que eran 3 ejercicios de distinto grupo muscular. 3 ejercicios de distinto grupo muscular. Metemos un ejercicio de tren inferior, que son las estocadas adelante. ¿Sí? Hacemos estocadas adelante, lo combinamos con un ejercicio de empuje, hacemos pecho plano con mancuerna. ¿Sí? Entonces tenemos uno del tren inferior, un ejercicio de empuje, de tren superior de empuje. ¿Sí? Después la cantidad de repeticiones y la intensidad lo manejamos en base a lo que queremos trabajar. Podemos hacer estocadas, pecho con mancuernas, remo con mancuernas a una pierna y volver a repetir estocadas, ¿sí? Y hacemos una triserie. Y superset, 5 o más ejercicios de distintos grupos musculares, que es como un AMRAP, que es como un circuito, ¿sí? En donde le puedo decir un número de repeticiones y hace desplantes. De los desplantes pasa a un pecho inclinado, ¿sí? Apertura. Entonces tenemos uno de pierna, tenemos uno de empuje, ¿sí? Uno de pectoral mayor. Entonces tenemos desplante, apertura, remo, uno de tracción. Siempre cuando empezamos a usar las superseries, las triseries o los supersets, tenemos que tratar de hacer distintos ejercicios. Fíjate que acá estoy haciendo uno de bíceps con hombro. Estoy haciendo bíceps y hombro. Hice pierna, empuje, tracción, bíceps y hombro. Va pasando de un ejercicio al otro y de eso se trata el superset. ¿Sí? Y acá estoy haciendo un empuje con disco, podemos hacer un empuje con barra, podemos hacer un ejercicio de tríceps. Entonces hice pierna, pecho, espalda, bíceps, hombro y tríceps. Bien. Ahora lo que vemos es superseries compuestas, o sea que ya son 2 ejercicios pero del mismo grupo muscular. Siempre lo que yo recomiendo es, como vemos en el ejemplo, un press plano, ¿sí? Primero poner el ejercicio que más carga muevo, que más unidades motoras recluto y después el ejercicio accesorio, en este caso apertura con mancuerna. Entonces, primero recluto gran cantidad de unidades motoras, ¿sí? Y después la fatiga, ¿sí? Que genero en esa super serie compuesta, hago el ejercicio accesorio. Bien, podemos hacer hasta 3 ejercicios, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es una super serie compuesta de espalda, en donde hacemos dorsal, ¿sí? Toma supina, ¿sí? Trabajo el jalón al pecho con la toma palmar, bien, muevo una buena carga con ese ejercicio y paso a un remo. Es una super serie, porque son 2 ejercicios, pero compuesta. Bien. Y podemos hacer una super serie agonista-antagonista, en donde hacemos un ejercicio de espalda y uno de pecho, por ejemplo. ¿Sí? Podemos hacer tirones al pecho con triángulo, ¿sí? Y lo combinamos con un ejercicio de pectorales que puede ser press plano con mancuernas, como están viendo, o con barra. Es más, podríamos hacer una serie compuesta de dorsales y una serie compuesta de pectorales y trabajo agonista-antagonista. Podríamos hacer una triserie de dorsales y una triserie de pectorales y hago agonista-antagonista. Por ejemplo, ahora estamos viendo, ¿sí? Bíceps y tríceps. Hago bíceps con barra, acá yo le estoy mostrando un ejercicio, ¿sí? Es una super serie compuesta, agonista-antagonista. ¿Sí? Una super serie agonista-antagonista. ¿Sí? No una super serie compuesta. Es una super serie agonista-antagonista. Bien, bíceps con barra, francés con disco. Ahora, puedo hacer una super serie compuesta agonista-antagonista. Y hago una super serie compuesta de uno, una super serie compuesta del otro y lo junto. Entonces, vemos los distintos tipos de series. ¿Sí? Vamos a meternos en lo que es la fatiga metabólica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer agonista-antagonista, pero lo que le explicaba recién, vamos a hacer una serie compuesta, por ejemplo, una super serie descendente de pecho con una super serie descendente de espalda. Entonces, tiro
En este caso la superserie descendente la está haciendo con mancuernas, ¿sí? Máximo peso que mueve con las mancuernas, deja la mancuerna de 25, agarra la de 20, deja la mancuerna de 20, agarra la de 10 y hacemos, ¿sí?, una superserie descendente con 3 pesos y de ahí me voy a hacer lo mismo con espalda, ¿sí? Podemos hacer entre 3 a 5, ¿sí?, variables de peso, y en total de esta serie podemos hacer 3 o 4 series, 5 a 6 series en alguien muy avanzado. Y ahí nos metemos en espalda, en donde tiro dorsal adelante, agarre abierto, ¿sí?, la barra va al pecho, le saco peso, vuelvo a trabajar al fallo. Entonces en la polea es mucho más fácil trabajar esta superserie descendente, en donde voy bajando la carga, ¿sí?, tratando de mantener las repeticiones, y esas repeticiones siempre al fallo, ¿sí? Acuérdense que lo que voy a ir bajando es un 20%, ¿sí?, de los kilos que estoy moviendo aproximadamente, ¿sí? Bien, vimos superseries agonista-antagonista y superseries agonista-antagonista con series compuestas. Y ahora vamos a meternos en las triseries. Y les voy a dar un ejemplo de hombros. Acá lo que vemos es un vuelo posterior, ¿sí?, vuelo lateral y vuelo frontal. O sea, que lo que hice fue combinar las 3 porciones del deltoide dentro de una misma serie. Es sumamente recomendable este trabajo. Es más, lo podemos dar como un ejercicio. Vuelo posterior, vuelo lateral, vuelo frontal, ¿sí? Y terminamos haciendo las 3 porciones del deltoide en un ejercicio para hombros. Bien. Y ahora nos faltaría, ¿sí?, ver la serie gigante, ¿sí?, que tenía que ver con hacer 5 ejercicios del mismo grupo muscular. Vamos a meternos con pecho y hacemos una superserie gigante de pecho. Press de banca con barra, ¿sí? Del ejercicio de press de banca con barra pasamos a press inclinado con mancuerna. Siempre arrancamos con los ejercicios que más demanda me generan y termino con los más fáciles. Trato de trabajar en fatiga, ¿sí?, con los ejercicios más fáciles. Entonces, press de pecho, press inclinado, apertura plana, ¿sí?, apertura inclinada, siempre el mismo grupo muscular, y podemos cerrar con un cruce con poleas. Cruce con poleas. ¿Bien? Entonces hicimos plano, inclinado, apertura plana, apertura inclinada y cruces con polea. 5 ejercicios del mismo grupo muscular al fallo en cada ejercicio. ¿Bien? Entonces, de esa manera, lo que hice fue entrenar la hipertrofia buscando la fatiga metabólica, ¿sí?, que tenía relación con la hipertrofia sarcoplasmática. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí?, de dorsales. Dorsal, agarre abierto, al pecho, jalones al pecho, ¿sí? Dorsal, toma palmar. Siempre trato de ir al fallo. Busco un número de repetición en base al porcentaje que muevo y voy al fallo. Al fallo dorsal abierto, tirones, toma palmar. Al fallo con el remo con triángulo. Al fallo con el remo con la toma cerrada. Y termino con los tirones parados. Bien. ¿Cuándo voy a utilizar? Como dije anteriormente, cuando quiero mejorar la fatiga metabólica, el estrés mediante fatiga metabólica, ¿sí? Y lo que hago es generar un estrés, ¿sí?, y trabajar sobre el mismo grupo muscular. ¿Cuándo lo podemos aplicar? ¿Sí? Un día que el alumno llega tarde o tenemos poco tiempo y estamos en trabajo de hipertrofia, podemos aplicar este tipo de series compuestas, ¿sí?, en donde ganamos un montón de tiempo. ¿Y qué hacemos? Trabajo sobre la hipertrofia, no pierdo el entrenamiento, genero una buena fatiga y mi alumno se puede ir a la casa, ¿sí? Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase, en donde vimos la estructura de la planificación, macrociclos, mesociclos, micro, sesión. Nos metimos en la sesión sobre lo que es el desarrollo y la hipertrofia. Entendimos un poco los tipos de hipertrofia,
¿sí?, que ese tamaño del músculo se puede lograr de dos formas, ¿sí?, aumentando el número de fibras o aumentando la parte sarcoplasmática, ¿sí? Y empezamos a ver distintas herramientas para utilizar en nuestra planificación, ¿sí? Entrenamientos lineales, entrenamientos piramidales, piramidales ascendentes, descendentes, qué es lo que genera uno, qué es lo que genera el otro, ¿sí? Vimos progresiones de fuerza y después nos metimos en esas series compuestas que tienen una relación directa con el entrenamiento de la hipertrofia sarcoplasmática porque trabajan con ese tercer factor que vimos de hipertrofia que tiene que ver con la hipertrofia sarcoplasmática, que tiene que ver con la fatiga metabólica, que son esas series compuestas en donde hacemos varios ejercicios de un mismo grupo muscular o trabajamos sobre un ejercicio pero con mucha densidad, sin descanso, generando una fatiga metabólica, un estrés metabólico sobre el músculo protagonista que queremos hipertrofiar, ¿sí? De esa manera, todos estos elementos son los que vamos a utilizar en nuestra planificación cuando el objetivo es la hipertrofia. Así que los espero en la próxima clase en donde vamos a ver cómo armar esas rutinas, ¿sí?, cuando estamos en la sala de musculación, en donde poder distribuir los ejercicios de tal manera, si vienen 3 veces por semana, si hacemos un full body o no hacemos un full body, si viene todos los días, cómo dividir, qué grupo juntar. Eso nos toca la próxima clase, así que tengan preparado el papel y lápiz para empezar a planificar y empezar a armar rutinas con todas las herramientas que vimos en la clase de hoy y la que venimos viendo a lo largo del curso. Así que nos vemos en la próxima clase.